Lo importante ahora no es que os fijéis en mí, sino que os fijéis en lo que vais a ver en la pantalla y que os fijéis en lo que podremos ir comentando. Pero antes de empezar, os rogaría por favor que nos pudiésemos, todos los que queráis, de rodillas para elevar una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder reunirnos, gente que viene de muy distintos puntos, gente que está anhelando buscar conocimiento, el conocimiento de tu palabra. Por eso, Señor, te queremos pedir que tú estés con nosotros aquí, nos ayudes a entender este tema, que es tan vital para comprender el desenlace de este mundo dentro de poco tiempo, pero también para entender un proceso histórico que ha marcado la vida de muchas personas y la sigue marcando aún ahora. Ayúdanos en todo en nuestra vida, perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos guíe siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, he de deciros que a modo no de excusa, sino de realidad, ayer no empezamos haciendo una oración porque yo vengo de un lugar donde una conferencia es una conferencia, no es una predicación. Y en los lugares de donde yo vengo la gente normalmente es atea. Entonces, si imaginaos que yo desconozco si vosotros todos sois creyentes o no. Si allí en una conferencia a alguien le digo, nos vamos a poner de rodillas para orar antes de empezar, a la que me levanto no hay nadie, me quedo solo. Entonces os pido un poco de comprensión en este sentido porque vengo de una cultura totalmente distinta a la vuestra. En Europa el ateísmo es lo que impera. Aquí sois gente de muchas denominaciones distintas, pero todos sois creyentes. Entonces, bueno, esa diferencia está. Y hay acoplamiento. Y bien, era sencillamente para que lo supierais. Por tanto, también cuando finalicemos el tema os voy a pedir otra oración. Una vez dicho esto, también quiero deciros otra cosa más. He de pediros perdón si en algún momento alguna de las palabras que yo utilizo en vuestro argot, en vuestra lengua de aquí, el español de México, significa otra cosa. Porque sé que en cada país el español ha derivado en distintos conceptos y una misma palabra a veces se toma muy mal en algún lugar, mientras en España es otra cosa totalmente distinta. Entonces, os pido perdón si en algún momento digo algo que igual os lo tomáis mal, pero sabed que no lo estoy diciendo con ninguna mala intención, ¿eh? Bueno, además, pensad que mi idioma nativo no es el español, es el catalán, o sea que aún más complicado, ¿no? Pero bueno, ¿tenéis Biblia? Ayer muchos trajisteis Biblia, espero que hoy también, y aún más. ¿Sí? Pues coged vuestras Biblias. Para los que no estabais ayer, estuvimos tratando un tema en el cual estuvimos viendo cómo las sociedades secretas, la masonería, gente de gran poder en este mundo que normalmente están vinculados a cuestiones de espiritismo, a cuestiones satánicas, incluso algunos de ellos lo ignoran totalmente, creen que eso es bueno. Esa gente está también controlada por el mismo Vaticano. Y trabajan conjuntamente para hacer sus negocios y llevar adelante sus planes, de los cuales ayer estuvimos hablando. Y que son planes que van a afectar, sí, a todo el mundo, porque nadie se escapa, pero sobre todo van a afectar finalmente al pueblo de Dios. Pero vamos a hacer hoy un repaso un poco histórico. Y no nos vamos a quedar en el pasado, vamos a llegar al presente y llegaremos hasta el futuro. Y veremos cómo el pueblo de Dios siempre ha tenido problemas y especialmente con un gran poder religioso del cual estuvimos hablando ayer. Y hoy nos vamos a centrar precisamente en este gran poder religioso que se dice cristiano y que se ha dedicado a hacer cosas muy poco cristianas.
Si tenéis vuestras Biblias, abrid el libro de Apocalipsis y buscad el capítulo 12. Iremos al último de los versículos, el 17. Y nos dice el texto: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que odian los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Dice eso el texto? Los que guardan. A los que odian los mandamientos, aunque solo sea uno, Satanás no va a ir a por ellos. Va a ir contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? Éxodo 20, también aparecen en Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, entre esos mandamientos hay uno que para una cierta religión no existe y otro que está totalmente cambiado. Pues, ¿sabéis cuáles son los mandamientos? ¿Conocéis alguna religión que haya suprimido uno de los 10 mandamientos? ¿Sí? Un mandamiento en concreto que tiene que ver con no tener imágenes y postrarse delante de ellas y adorarlas. ¿Conocéis una religión que no se basa en la Escritura, en los mandamientos de Dios, sino en un catecismo que hicieron ellos, eliminando precisamente este mandamiento, porque ellos están plagados de imágenes sobre las cuales se postran, besan y demás? Bueno, pues resulta que esa misma institución religiosa también se dedicó a cambiar un mandamiento. Primero de todo tuvieron un gran problema, porque si de 10 mandamientos le quitas unos, ¿cuántos te quedan? 9. Somos buenos en matemáticas, ¿eh? Pero hicieron algo. Resulta que el último mandamiento dice no codiciarás y hace una extensión de varias cosas que no vas a codiciar, pero es un mandamiento. Ellos dijeron, nos quedan 9, pues para tener 10 como antes, ¿qué vamos a hacer? Pues dividamos el último en 2 partes. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego el otro. Y no codiciarás ni su buey, ni su bla, 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 bla. Ya tienen 10. Pero si esto no fuera suficiente, el cuarto mandamiento lo cambiaron. ¿Y sabéis cuál es el cuarto mandamiento? Te acordarás de guardar el sábado. Y eso era perpetuo, para siempre. Y ellos dijeron, pues no, santificarás las fiestas. Y sobre todo el domingo, claro. Bueno, pues ese poder que hizo esos cambios, dijo que él tenía autoridad para hacerlo porque se la daba a Dios. Pero es que curiosamente el texto de Apocalipsis 12:17 que hemos leído nos dice que el dragón, ¿quién es el dragón en simbología bíblica? Es Satanás. Lo que hace es ir contra ¿quién? Los que guardan los 10 mandamientos, los de Dios, los auténticos, o sea, contra aquellos protestantes que solo guardan unos cuantos mandamientos, o contra aquellos que guardan los 10. Eso ha tenido un proceso, porque durante mucho tiempo ese gran poder persiguió a muchos cristianos que creían que esos 10 mandamientos eran como la Iglesia Católica había enseñado. Ese es el gran poder, la Iglesia Católica. Y confundidos, pero pensando que estaban en la verdad, sufrieron persecución a muerte. Y no guardaban todos el sábado. Solo había una minoría en el Piamonte, en la zona de la Suiza itálica o Italia, parte de Suiza, donde había guardadores del sábado, los valdenses. Y hay una cosa curiosa, ¿sabéis que precisamente el Papa Francisco es descendiente de los valdenses, del Piamonte? Es curioso. ¿Cómo puede ser si esa gente murió por guardar el sábado y pocos sobrevivieron? Resulta que los que sobrevivieron es porque cedieron a aceptar guardar el domingo. Y esos no fueron aniquilados. Y de esos descendientes resulta que viene el Papa Francisco. Es curioso, ¿eh?
los mismos perseguidores pasan a ser los que tenían que ver con los perseguidos. Bueno, pues el texto nos dice que va a ir contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en otro texto nos dice que tener el testimonio de Jesucristo es ¿el qué? Tener el espíritu de la profecía. Entonces el pueblo de Dios debe guardar los 10 mandamientos, incluido el sábado, evidentemente, y también debe tener manifestaciones del espíritu de profecía. Estos son los que también van a terminar teniendo persecución dentro de poco. El tema que vamos a tener, ayer os lo dije, tenía que tratar de uno como continuación del de ayer, y es el de los jesuitas. ¿Alguien de vosotros ha ido a algún colegio de los jesuitas a estudiar? ¿No? Bueno, pues este señor, el Papa Francisco, es jesuita. ¿Quiénes fueron los jesuitas? Haremos un poco de historia y veremos si los jesuitas están trabajando para el bien de la humanidad o hay algo más que a veces no aparece en los medios de comunicación normalmente. ¿Recordáis que ayer estuvimos hablando de unas extrañas coincidencias con el número 13 relacionado con el Vaticano? Pues hoy, para empezar el tema, me salto unas cuantas coincidencias más. Y vamos a empezar con esta. Fue el momento en que el Papa fue elegido, después de Benedicto XVI. Y nos dice que pasaría a ser el primer Papa no europeo de la Iglesia en 13 siglos. También es casualidad, ¿eh? Siglos sin un Papa no europeo, 13. Pero ahora vamos a hablar de un momento curioso en la historia, Papa con Papa. ¿Por qué digo Papa con Papa? No estoy hablando de comida. ¿Cuántos papas hay en la actualidad? 2. Porque el Papa emérito, Benedicto XVI, sigue siendo Papa. No se ha muerto. Sencillamente renunció a su cargo para que otro fuera elegido, más joven, más dinámico, etcétera, etcétera. Y otras cosas que no nos han dicho, pero que sí sabemos. Pues bien, la relación que hay entre ellos dos es de cordialidad, al menos así se muestra. Y aquí tenemos el momento en que Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. Pues mirad precisamente, regresa al Vaticano en esta fecha, 2 de mayo del 2013. Si sumáis las cifras, da 13. Es curioso, ¿eh? Hasta ese día no volvió, ni uno más ni uno menos. También, curiosamente, fue a vivir al antiguo monasterio de Clausura, donde ese lugar fue instituido un 13 de mayo. Para más detalles, mirad qué empieza a suceder. El 13 de mayo consagran el pontificado de Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima. Ayer estuvimos hablando sobre la Virgen de Fátima. ¿Por qué tenía esa extraña costumbre de aparecerse siempre en día 13? Bueno, pues además, ¿cuántos meses se apareció? 8. ¿Y por qué 8? Porque el 8 también tiene su significado. El 8, ¿os habéis fijado cómo es un 8? ¿Cómo lo dibujáis? ¿Cómo lo escribís? ¿Verdad? Empalma, enlaza. Ese símbolo, si lo giráis, es el símbolo de la eternidad. Nunca se acaba, ¿eh? Podéis estar siguiéndolo toda la vida, os moriríais y aún podría seguir otro. Eso quiere decir que era universal, el infinito. Pues el Papa pide que su pontificado sea consagrado a la Virgen de Fátima. Y ayer ya vimos que por tanto no era la Virgen de Fátima la que se aparecía, sino ¿quién? Satanás. Por tanto, su pontificado directamente es entregado en bandeja para que sea utilizado por lo que ellos dicen la Virgen, que en verdad es Satanás, que es muy distinto.
Avanzaremos un poco y vamos a ver ya unos pequeños cambios que se notan entre un papa y otro. ¿Cómo recordáis a Benedicto XVI? Un señor súper simpático, que caía bien a todos. Yo sinceramente he conocido a lo largo de su pontificado pocas personas, incluso católicas, que me dijeran: es que se le ve una cara de bueno. Se ve muy pocas. Normalmente hasta muchos católicos les hacía cosa, ¿sí? Y lo curioso es que él no importaba su rostro, lo que importaba era lo que hacía y lo que decía. Y él cumplió la función que el Vaticano estaba buscando en el momento histórico que él transcurrió en su pontificado. Eligieron al ideal. Pero después, ahora, se elige un nuevo papa, y ese papa tiene contraste o no con el anterior. Es un papa que prácticamente está cayendo bien a cualquiera. No importa si es católico de un sector o de otro, no importa si se es protestante, ni si es budista uno, ni si es ateo, porque he visto comentarios hasta de ateos que están contentos de que haya un papa así. Dicen: por fin un papa de verdad. Y dicen: no nos gusta la religión católica, pero este papa está llegándonos, da unos mensajes muy buenos. Y todos están de acuerdo. Sí que es cierto que hay excepciones. Hay católicos que a este papa le dicen el anticristo, ¿lo sabíais? Tienen páginas en internet donde están hartos de lo que está haciendo este papa. Pero la mayor parte del mundo no. La mayor parte del mundo le va detrás. Pero para conseguir ese efecto hacía falta que hubiese alguien primero muy rígido, como era Benedicto XVI. Entonces un cambio sería muy notable. Pues vamos a ver qué signos visibles de humildad. Y ahora vamos a hacer un poco de juego. Vamos a ir directamente a esto. Tenéis a la izquierda uno y a la derecha otro. ¿Qué veis de distinto? ¿Van los dos vestidos con gran esplendor? Solo uno, ¿verdad? ¿Y quién es? El anterior. Vemos unos zapatos rojos que dicen que simbolizan el martirio de la Iglesia, la sangre derramada por los... Y vemos a la derecha que lleva unos zapatos, bueno, aquí quizás no lo distinguiréis muy bien, son zapatos negros, viejos, gastados, con los cuales él dice que se siente muy cómodo, que no tiene por qué cambiárselos porque aún le van bien. Bueno, la cruz. La cruz, uno llevaba una cruz de oro esplendorosa y el otro, el actual, ¿cómo la lleva? De hierro. Una gran diferencia. Y así vamos viendo continuamente hasta el trono. Mirad qué trono llevaba Benedicto XVI. Un poco recargado, ¿no? Barroco casi. Y mirad dónde se sienta el nuevo papa. Vamos, casi parece una butaca de casa tranquilita, blanca, eso sí. ¿Por qué utiliza el trono blanco? ¿Quién en la Biblia utiliza un trono blanco? Dios. Dios, el que está sentado en el trono blanco. Y el Papa no dice que es el sustituto de Dios en la tierra. Pues ¿qué iba a hacer? Ponerse el trono igual. Signo de humildad en todos los lados. Y ese mensaje de marketing, forma de vender conceptos a través de la imagen, se está consiguiendo a la perfección. La gente empieza a creérselo. A tal punto que además es jesuita. ¿Y a qué se han dedicado los jesuitas a lo largo de la historia? ¿Recordáis a alguno que haya hecho, por ejemplo, ir a algún lugar a atender a gente, a cuidarla? Son pobres ellos, van de pobres y hacen lo que pueden por el pueblo. Incluso a veces hacen tanto que hasta se dedican a hacer algo, que es levantar guerrillas para luchar contra gobiernos. Eso ha pasado mucho en Latinoamérica, entre otros lugares. Pero ellos teóricamente están al lado del pueblo. Pues bien, todo el mundo en pos de la bestia. ¿Os suena esto? Es un texto bíblico, ¿eh?
Cuando fue elegido, mirad, 132 países participaron en el inicio del papado de Francisco. La primera línea de los políticos mundiales, todos. Conocéis, ¿no?, quiénes son unos y otros. Representante de Estados Unidos, Joe Biden, que precisamente es católico. Mariano Rajoy, el presidente actual de España. Al lado, el que era príncipe de España, ahora actual rey, Felipe. Y a la derecha, Angela Merkel. Curiosamente, Angela Merkel es protestante. Su padre era un pastor de una iglesia. Y en cambio, ¿a quién va a rendir también pleitesía? Pues también al Papa. Apocalipsis 13, 3 y 4 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es esta bestia? Ayer ya la describimos. Es el Vaticano. Y el Vaticano tiene una cabeza, un representante ante la vista del pueblo, es el Papa. La profecía nos decía que esa sucesión de poder en el papado durante años y años de historia recibiría una herida de muerte. ¿Le pasó algo al papado para recibir una herida de muerte? ¿Una herida de muerte se sana? Vas listo, ¿eh? Si es una herida de muerte, te mueres. Bueno, pues pasa algo raro, porque resulta que ese poder recibe una herida mortal y después fue sanada. Y no solo eso, a tal punto que después toda la tierra se maravilla y va en pos de la bestia. Ir en pos de alguien, ¿qué es? Seguirlo. ¿Qué fue lo que le sucedió al papado? Ayer lo dijimos. Napoleón manda al general Berthier y ¿qué hace? Coge al Papa y lo encarcela en una isla. Finalmente el Papa muere y el catolicismo parece que se acaba. Ah, pero no. Unos meses después hay otro Papa, el cual corona al mismo Napoleón. Y poco a poco le empiezan a ceder terrenos otra vez. Le empiezan a dar, en 1929 se firma el Tratado de Letrán con Mussolini, ya sabéis que era precisamente un dictador en Italia, y les da los terrenos del Vaticano. Y así sucesivamente les va dando más poder, hasta que llegan a tener el poder que están teniendo ahora, y que mucha gente ignora. Aquí hay mucha gente que aún es católica. De donde yo vengo, cada vez quedan menos. Y la gente dice, esta gente ya no pinta nada. ¿Sí? No pinta nada, dicen. Y lo que no saben es lo que hay detrás de todo esto, donde ellos ostentan el poder. Y os he de recordar una frase que precisamente el Papa anterior, Benedicto XVI, dijo en una de esas entrevistas cuando hace un vuelo de un país a otro, que ahora está de moda que el Papa coge el micrófono y diga algo a los periodistas. Pues allí Benedicto XVI fue entrevistado por un periodista y a la pregunta de ¿y no le importa que cada vez haya menos católicos? ¿Sabéis qué contestó? No nos importa, nosotros ya tenemos el poder. Y saben que es igual si van a misa o no, dentro de poco todo el mundo va a pasar por el aro que ellos quieren. Quien tiene el poder, el dinero, controla. Pues bien, todo el mundo adorará a la bestia. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mirad ahora qué detalle. Ayer dije que cuando vimos a Juan Pablo II, de cuerpo presente muerto, llevaba un crucifijo. Es este que veis aquí. ¿Veis un crucifijo hermoso? La verdad es que cuando lo veis, veis una cosa colgando de un palo que casi parece una sardina. Es una figura casi repulsiva. Pues bien, mirad también la forma que tiene esta cruz. Es recta,
¿no? Pues vamos a hablar de eso y también del escudo del Papa. Mirad qué escribe Piers Compton. Piers Compton es un señor que escribió La cruz partida, mano oculta en el Vaticano. Y podéis decir, este era un protestante que seguro que va contra el Vaticano. Pues no, resulta que era un editor de revistas católicas, un católico convencido. Pues mirad qué escribe él en su libro después de sus investigaciones. Hablando sobre el crucifijo dice, este crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. O sea, en el momento en que nace el ecumenismo, ir a buscar a todas las religiones del mundo para que se unieran a Roma. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así, no solo Pablo VI, sino sus sucesores, llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes. Y os aconsejo que ahora, sabiendo esto, os fijéis cada vez que hay noticias de que el Papa va aquí, el Papa va allá, o hace esto o lo otro, y lo veréis que aún va con este crucifijo, y la gente cuando pasa, ¿qué hace? Se sigue inclinando. Pues eso es cristianismo, ¿eh? Primero de todo, si no hay que tener imágenes para adorarlas porque llevan un crucifijo. Ya choca, ¿no? Y además, satánico, por si fuera poco. Ahora vamos a hablar de la auténtica historia de los jesuitas. Los jesuitas fueron expulsados de muchas naciones. ¿Por qué creéis que eran expulsados de muchas naciones? Ellos se han dedicado siempre a la educación. Los jesuitas, aparte de ayudar, son los que han creado las mejores universidades del mundo y han tenido escuelas. Y la gente mejor preparada de este mundo, ¿sabéis de dónde surgen? De las escuelas y universidades jesuitas. Grandes dirigentes, incluso de Estados Unidos, que se dicen ser protestantes, han pasado por los jesuitas. Y claro, es de esperar. Porque los jesuitas saben que si tú coges a las personas de joven, les instruyes bajo tus conceptos, lo más fácil es que terminarán haciendo lo que tú les has ido inculcando. Por eso los jesuitas se dedicaron a ir por las naciones como misioneros. ¿Y qué hacían allí? Iban trabajando, ayudando a la gente, creando escuelas, enseñanza, y se ganaban el aprecio de los dignatarios, de los poderosos de esas naciones. Como eran gente muy sabia, sí, muy inteligentes, tenían grandes conocimientos, ¿qué hacían los reyes de las naciones? Pues toma a mi hijo, instrúyelo tú, porque mejor que tú no habrá nadie. Y así se iban ganando a los nuevos dirigentes de la nación, pero claro, hubo un problema. Los empezaron a calar. No sé si aquí utilizáis esa expresión. ¿Sí? Pues se dieron cuenta que realmente había algo más, aparte de lo que ellos hacían públicamente. Y es que estaban trabajando para desviar a esos jóvenes para que cuando mandaran llevaran el país a los pies del Vaticano. Y eso lo hicieron en multitud de países. Aparte de que también se enriquecían. Y como consecuencia, ¿qué hicieron? Pues fueron expulsados de muchísimos países, también de Portugal, de España. Llegó un punto que también hicieron algo en España. Y ahora, no sé si conocéis mucho la historia de España. Sabéis que, por ejemplo, cuando yo era pequeño, había un dictador llamado el general Franco, Francisco Franco, que siempre estaba al lado de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica incluso le ofreció un privilegio, ir bajo palio. Y el Papa era el único que iba bajo palio. Ya sabéis, ese toldo que llevaban 4 personas y él allí debajo, como el rey. Pues bueno,
Mirad qué sucedió en España. La Compañía de Jesús quedó en situación de ilegalidad como consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Constitución de la Segunda República Española de 1931. Antes del general Franco hubo una república y en el año 31 sucede algo. Hay un cuarto voto que hacen los jesuitas que dentro de poco vamos a ver, y es un voto secreto que se pudo llegar a conocer. Ese cuarto voto era de obediencia total al Papa, y veréis de qué modos. Resulta que al final los dirigentes del país en esa época dicen: se acabó, os vais de aquí, porque vais a llevar otra vez el país a los pies de Roma. ¿Y qué sucedió? Mirad el año, 1931, 1932. Poco tiempo después, en 1936, hay la Guerra Civil Española. ¿Y qué sucede? Las grandes masacres. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues lo mismo que ha tenido que ver en todos los países donde los jesuitas han sido expulsados. A la que pasa un poco de tiempo, lo urden todo para su venganza. Y su venganza es terrible. Ellos no perdonan. Pues esto es historia. Y lo mismo sucedió con la Revolución Francesa y en tantos otros lugares. Aquí tenéis a dos papas. ¿Veis dos papas aquí o veis uno? En verdad son dos. Al Papa Francisco, que todos conocéis, y otro Papa que normalmente la gente no conoce. ¿Y va de blanco? Va de negro. Es conocido como el Papa Negro, no porque sea negro de piel, sino porque va vestido siempre de negro. Lo curioso es que el Papa Negro es el general superior de la orden de los jesuitas, es el que manda, el que está arriba de todo. Y el Papa Francisco es el que obedece. Detrás de cada papa que ha mandado, pero que ha sido la imagen del mundo, resulta que siempre ha habido un Papa Negro, el general de los jesuitas mandando. Y eso aconteció después de la Revolución Francesa, cuando ellos volvieron a ser orden. Pues entre estos dos señores funciona todo. A tal punto también que el Papa Negro ahora está a punto de dimitir, también como hizo Benedicto XVI, ya tiene una edad y se quiere retirar. Mirad que el Papa Benedicto XVI ha causado una moda nueva, ¿eh? Este señor es español, es un señor español que es precisamente de un lugar cercano de donde era el fundador de la orden de los jesuitas, Ignacio de Loyola. Y mirad el juramento de los jesuitas, que es la causa de su expulsión. Primero de todo, este señor es un ex sacerdote jesuita, español, nacido en las Islas Canarias. Mirad su documento de identidad, donde aparece como párroco, ¿verdad? Como sacerdote. Este señor fue jesuita durante unos cuantos años, pero este señor se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado cuando descubrió que el general de la orden jesuita en su tiempo, el cardenal Bea, para ese entonces se llamaba así, los instruyó para hacer algo. Primero de todo vio que ese Papa Negro llevaba un anillo. ¿Y sabéis qué símbolo había en su anillo? El compás y la escuadra, el símbolo de la masonería. Claro, él se sorprendió, ¿cómo puede ser? Además fueron instruidos, y él explica algo, y estad atentos a esto. Ahora os hago una pregunta, ¿cuántos de vosotros sois adventistas? ¿Profesa la religión adventista aquí? Hay unos cuantos. Bien. Pues debéis saber que precisamente este señor destapó que los jesuitas de su clase fueron instruidos específicamente para ir a infiltrar a todas las religiones protestantes, a todas,
No se escapaba ni una, o sea que no se ha escapado ni una de ser infiltrada. Se hacían pasar por gente de esa misma religión, como eran cerebros, tenían mucha cultura, se fueron ganando las mejores posiciones hasta llegar a puestos de mando. Y eso les servía para llevar a esas personas los conceptos ecuménicos de unión con Roma y cambiando sus doctrinas a veces. Pero ¿sabéis qué dice él? Que la primera iglesia protestante en ser infiltrada por orden de ellos, ¿sabéis cuál fue? La Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Por tanto, los que hemos conocido esa iglesia desde hace muchos años y hemos sabido su historia, nos dábamos cuenta de que hacía ya bastantes años que las cosas empezaban a ir mal. Y cada vez ha sido progresivo y han empezado a influir conceptos que antes no eran de acuerdo a lo que se creía, a tal punto que cada vez se está trabajando también más para el ecumenismo. Este señor, podréis decir, se lo ha inventado. ¿Sabéis? Muchos católicos dicen aún ahora, este señor no era ni sacerdote. Pues bien, él tuvo que mostrar su DNI, su documento nacional de identidad, que todos los españoles tenemos, ahora ya son distintos, ya llevan un chip, y tuvo que demostrar que él era un sacerdote. Pero Roma se encargó de ir diciendo que pestes sobre este señor. ¿Sabéis? Este señor no terminó precisamente siendo rico, ni terminó siendo alabado por todos. Este señor, por decir todo lo que dijo sobre la auténtica realidad de los jesuitas, después de varios intentos, fue envenenado y murió. Este señor estuvo cerca de Barcelona, en Tarrasa, una localidad muy cercana, y allí hizo un grupo también de gente donde les estaba instruyendo con todas estas cosas. Os aconsejo algo: buscad en internet a este hombre, Alberto Rivera, porque encontraréis una serie de cómics que hizo hacer. ¿Sabéis qué son los cómics? No sé si le llamáis cómics aquí. Revistas con dibujos, ilustrando y todo un argumento, unos diálogos. Pues bien, él dijo: para que el mensaje llegue a niños, jóvenes y grandes, que también miran los cómics, vamos a dar ese mensaje que yo sé de este modo, para que llegue a todos. Y esos cómics los podéis encontrar, y allí se desvelan grandes cosas, como hasta quién originó el Islam. El Islam fue idea del Vaticano. El Corán fue escrito por el Vaticano y dado a Mahoma, un señor que precisamente no le podíamos poner una aureola, y sirvió para que con su espada extendiera el Islam por todo el norte de África, porque el catolicismo tuvo un problema. Resulta que toda esa gente del norte de África se hizo cristiana, ¿sí? Pero no querían que el obispo de Roma mandara sobre ellos, porque eso era contrario a la palabra de Dios, decían. Y como eran tantos y el Vaticano no tenía suficiente ejército, se encargó de financiar a Mahoma para ir contra esos cristianos, diciendo que tenía revelaciones y que si no le hacían caso, se acabó. Y así todos esos países ahora son básicamente islamistas. Son del mundo del Islam. Y muchos islamistas no saben esto. Y si se lo dices se enfadan. Este señor, por decir estas cosas, fue asesinado por los propios jesuitas. Estaba destapando demasiadas cosas. Y destapó muchas más. Por eso os recomiendo que os miréis esos cómics, porque recibiréis una información fantástica que no interesa que conozcáis. Precisamente destapó el cuarto juramento de la orden de los jesuitas. Y al final, en definitiva, otras personas también lo han seguido destapando. Uno de ellos, el señor Thompson, dijo: los jesuitas, por su mismo llamado, por la misma esencia de su institución, están ligados a buscar por cada medio, recto o malo, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia.
el deber que ellos deben cumplir o cesar de ser jesuitas. Por tanto, eso además no ha cambiado. Los jesuitas siguen adoptando estos votos. Por tanto, no os dejéis engañar si veis a un papa que va de bueno y habla de ecumenismo, porque lo que están haciendo es destruyendo la base del protestantismo que se rebeló contra ellos, porque no seguían las cosas tal como Dios quería. El extracto del juramento, en definitiva, viene a decir algo así, como lo que veis aquí. Luego declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, o de los calvinistas, hugonotes y otros del nombre protestante o liberales, ser condenables, y ellos mismos ser condenables los que no abandonarán las mismas. Luego declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o a algunos de los agentes de su santidad en el lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio al que yo vaya, y haré mi máximo esfuerzo para extirpar a los herejes protestantes o las doctrinas liberales y destruir todo pretendido poder que sea legal o no. Y van continuando, y después, por si fuera poco, añaden cómo lo harán. Y utilizarán el veneno y la daga y todo lo que haga falta. Y ese cuarto juramento lo hacen cuando ya llegan a unos ciertos grados, porque funcionan como la masonería por grados. Los de abajo no se enteran de nada y son utilizados por sus superiores para ganarse al pueblo. Y los de arriba, en distintos grados, saben todo lo que hay y a quién están sirviendo y para qué. Por tanto, si en alguna de vuestras iglesias dicen, vayamos a hacer ecumenismo, un encuentro con demás religiones y católicos y no sé qué, hay gente buena en todas partes aún, hay pueblo de Dios en todas partes, pero no os dejéis enredar por esos conceptos ecuménicos, porque van a hacer que desistáis de vuestras creencias y terminéis aceptando el papado como proveniente de Dios y os vais a subyugar a él. Por tanto, traicionaríais a Dios. Vamos a mirar esto, mónita secreta de los jesuitas, o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesús. Había gente que decía que esto no existía, estas instrucciones especiales solo para ellos. Gracias a Dios pudieron aparecer documentos donde se muestran y donde se dan las claves de lo que ellos tienen que ir haciendo. E incluso lo podéis encontrar ahora por internet. Y antes negaban muchas cosas, La historia de los jesuitas. Esto es uno de los cómics que os decía antes. Mirad qué frase aparece en Diario El Gong. Los jesuitas fueron hace años expulsados de los territorios de España por conspirar gravemente contra el Estado y la autoridad del soberano, a costa de quien al mismo tiempo vivían y se expandían. Hay que tener presente que durante muchos años en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra jesuita era definida como dos cosas: perteneciente a la orden jesuita o bien hipocresía. Y eso estaba en los diccionarios españoles. Decir jesuita era decir hipócrita. Esta última definición fue borrada en 1967. ¿Por qué será? En numerosos textos literarios, el hacerse el jesuita es el hacerse pasar por inocente sin serlo. ¿Sabíais esto? Por tanto, esto ya quedaba en la cultura popular. Ya los habían destapado hace años. Pero como la gente olvidamos fácilmente la historia, volvemos a caer en los mismos errores y las mismas trampas. Somos tontos. Y quieren que seamos tontos. Y si no empezamos a hacer ir la cabeza y a buscar por nosotros mismos, nos van a seguir enredando. Aquí hay toda una reseña de cómo fue fundada la Compañía de Jesús. Fue en el año 1540 por un vasco español, Ignacio de Loyola, un militar. Después de recibir un impacto y quedar mal de una pierna, se pasó a la espiritualidad y vivió unas experiencias místicas cerca de Barcelona, en Manresa, y allí tuvo unas conexiones extrañas. A partir de allí él inicia
algo conocido como los ejercicios espirituales, que el Papa precisamente hace muy pocos días ha terminado de ir con toda la curia romana de ejercicios espirituales. Y esos ejercicios espirituales, instrucciones, tienen que ver con cuestiones de espiritismo. En eso se basan. Pues bueno, así salen muy nutridos, dicen ellos. Mirad también qué dice aquí. Tú no puedes simplemente hacer lo que te dicen sin mostrar ninguna oposición abierta, ni simplemente escoges la voluntad de tu superior, hacer voluntariamente lo que él manda. Ahora tú estás de acuerdo mentalmente con tu superior, tú tienes la obediencia del intelecto. Incondicionalmente tú piensas como tu superior. Por tanto, eres nulo. Tú envías tu juicio al de tu superior, la medida en que solo el rendido se puede influir en el intelecto. Esta es la forma más elevada, es lo que Ignacio llama obediencia ciega, la renuncia voluntaria del juicio privado. Por tanto, son soldados. Cuando a un soldado, un superior le dice, haz esto, ¿qué hace el soldado? Le dice, anda, hazlo tú. No, porque le cae un consejo de guerra. Puede llegar a ser un consejo de guerra incluso, sí. Ellos tienen que obedecer. Ellos son una orden militar religiosa, las dos cosas, y tienen que obedecer a sus superiores, aunque les digan tírate aquí, lo van a hacer. Bueno, me salto toda esta parte de historia. Aquí tenéis a Malachi Martín. Este señor también estuvo implicado con los jesuitas y destapó en un libro muchas cosas al respecto. También, si lo adquirís, aprenderíais unas cuantas cosas sobre ellos. La lástima es que todo esto a la gente le importe un rábano, tristemente. Y aquí tenéis a este señor. Y aquí tenéis al que precisamente tiene vinculación directa con la orden de los jesuitas. Y es el señor Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, del cual estuvimos hablando ayer, precisamente. Y cómo él era jesuita y servía directamente al papado y consiguió dominar, controlar la masonería mundial, infiltrarla para trabajar para los propósitos de Roma. Por tanto, todo esto viene de hace muchos años. La desgracia es que a muchas personas de la calle les dice si saben algo de esto y no tienen ni la más remota idea. Por eso hay tantos que aún siguen detrás del Papa. Bueno, aquí se dan más datos que también me los voy a saltar sobre este señor. Y volvemos a este libro. Mirad cómo Juan Pablo II llevaba el mismo crucifijo, la cruz partida. Pues mirad que escribe otra vez Piers Compton en su libro. Él, este ojo que todo lo ve, ¿lo recordáis? ¿Cuál es el ojo que todo lo ve? El que estaba dentro del triángulo iluminando. Dominaba sobre las multitudes que se reunieron para el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976. Y ahora en Filadelfia es donde el Papa vendrá para lo de las familias. Ya vimos por qué. Fue tomado por los jesuitas, que publicaron el anuario de la sociedad y apareció en una serie de estampillas del Vaticano emitidas en 1978, una serie de sellos. El ojo que todo lo ve. El ojo que se remonta a los adoradores babilónicos de la luna. ¿Os suena de algo esto? En el mundo del Islam y en el mundo también del catolicismo hay una imagen y es una media luna, así. ¿La recordáis? ¿De qué creéis que viene esto? Pues viene de adoración antigua a la luna. ¿Por qué el Islam tiene eso? Pues porque vienen del catolicismo y vienen de Babilonia. Casualidades, luego dicen. Pues sigue diciendo él, o astrólogos, vino a representar la trinidad egipcia pagana de Osiris, el sol, Isis, la diosa de la luna, y su hijo, Horus. O sea, una trinidad pagana, no la auténtica trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sencillamente ellos siguen adorando esta divinidad, trinidad pagana, y lo han camuflado
pasándose al cristianismo como si fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿La Trinidad existe? Sí. Pero ellos la copian y la disfrazan, pero siguen adorando lo mismo de antes. Y mirad ahora una serie de frases sobre los jesuitas que no tienen desperdicio. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América, dijo: la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de Ignacio de Loyola. Vaya frase, ¿eh? Vaya frase. Y era el segundo presidente de los Estados Unidos de América. ¿Por qué decía esto? Porque ellos sabían muy bien cómo se las gastaban los jesuitas. Y Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos de América, conocido por excelencia, ¿no? Mirad qué dice: la guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Ah, amigos, ¿por qué esto no nos lo enseñan en las películas? ¿Por qué en las escuelas no enseñan esta parte de la historia? ¿Por qué creéis que asesinaron a Abraham Lincoln de un tiro? Porque estaba denunciando todo esto. Y precisamente, por si fuera poco, fue alguien a la orden de los jesuitas el que asesinó a Abraham Lincoln. Y ahora resulta que están en los puestos de poder. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos hace unos años, salió de los jesuitas. Y así tantos dignatarios de este mundo. Y la gente que hace, olvida la historia, no busca datos y caen en las trampas satánicas como le da la gana a Satanás. Ojalá la gente, en vez de perder su tiempo sabiendo que Cristo vuelve muy pronto, se dedicaran a instruirse, a elevar su intelecto en la palabra de Dios y en la historia, para que Satanás no nos pillara desprevenidos ni nos confundiera. Pero no, preferimos perder el tiempo, ¿verdad? Samuel Morse, lo conocéis como el inventor del telégrafo, ¿no? El que hacía ti, 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 ti. Los jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características, 1000 veces más peligrosa. ¿Y creéis que ahora han cambiado? Siguen teniendo los mismos juramentos, ¿eh? ¿Y en cambio por qué dan esa apariencia de tanta bondad? ¿No es cama esto? Bueno, me voy a saltar hasta las instrucciones de Loyola porque, una vez más, desde luego son palabras nefastas. En este libro, Vatican Assassins, de Eric John Phelps, el mayor especialista en los jesuitas actualmente, él es bautista, escribe varias cosas en ese libro sobre los jesuitas, no varias, muchísimas. Y mirad qué escribe también aquí. Los jesuitas, ahora formalmente suprimidos por el Papa, está hablando del año 1776, estuvieron aliados con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la masonería y ahora buscaron una alianza con la casa masónica de los Rothschild en Inglaterra. Para lograr esto, el general jesuita escogió a un jesuita que era judío por raza, Adam Weishaupt, el que habéis visto antes. Weishaupt era un brillante instructor de ley canónica, el maligno Concilio de Trento, el que sirvió para después ir a asesinar protestantes, en una universidad jesuita en Bavaria, en Alemania. Y bien, aquí sigue destapando la conexión entre unos y otros. Ahora mirad que escribió
el señor Lafayette. Es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los más industriosos, peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. Y luego vamos al colegio y nos empiezan a decir, es que se enfada el rey de no sé quién con el rey de no sé cuántos, y se lían a bofetadas y el pueblo, ¡hala!, todos allí a luchar. ¿Sí? Pues hay otra historia, pero esta no interesa contarla. Gracias a Dios que gente de antes tenía datos mucho más directos por años de los que tenemos nosotros ahora. Y las fuentes y la historia era reciente y cantaba por sí sola. Con el paso de los años es fácil reinterpretar la historia. Y luego pasa que no nos enteramos de nada. Bueno, aquí siguen diciendo los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Mirad también qué llega a decir aquí John Adams. ¿Acaso no tendremos regulares enjambres de ellos aquí, en tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, vestidos como pintores, editores, escritores y maestros de escuelas? Estaba hablando de los jesuitas, que se disfrazaban, se hacían pasar por lo que realmente no eran. Si hubo aún un cuerpo de hombres que merecieron la condenación eterna, ¿quiénes eran? Dijo, los jesuitas. ¿Sabéis? En América del Norte, en Estados Unidos, sabían que llegaban los irlandeses. Si en un principio Estados Unidos era formado por protestantes que huían de Europa por la cuestión religiosa, posteriormente no solo llegaron protestantes. El Vaticano hizo mover a los irlandeses, católicos irlandeses, para que fueran también a colonizar Europa. Y sabéis, por las declaraciones quedan constatadas por parte de los dirigentes de Estados Unidos, que ellos sabían que entre esos llegaban jesuitas, haciéndose pasar por sencillos campesinos o gente humilde de allí, y que después llegarían a tomar posiciones de poder en Estados Unidos. Y lo han conseguido a la perfección, porque después de ellos también fueron otros, italianos, católicos. Era de esperar. Y ahora ha llegado el punto, como visteis ayer, dirigentes, presidentes de la nación de Estados Unidos de rodillas ante un cuerpo de un papa muerto, en plena pleitesía. Otro libro que os recomiendo, de Bill Hughes, Los terroristas secretos. Era un pastor adventista, precisamente, y él narra cómo sucedió también el asesinato a Abraham Lincoln, y no solo eso, otras intervenciones de los jesuitas, como el hundimiento del Titanic. ¿Todos habéis visto esa famosa película del Titanic? Tan bonita, con esa musiquita, ¿eh? Pues esa no es la verdad de lo que pasó. La verdad es que intervinieron los jesuitas para hundir el Titanic. Si queréis saber la verdadera historia, la vais a encontrar allí. Y otro libro imprescindible. Sinceramente deciros, da igual si sois adventistas o no sois adventistas, pero este libro deberíais tenerlo en todas vuestras bibliotecas. Al menos la Biblia y este libro son imprescindibles. El conflicto de los siglos, de Ellen White. Porque vais a encontrar una de historia, con datos tremendos, verídicos, que delatan claramente qué haría el poder de Roma y qué hizo, y también a través de los jesuitas. Y no solo el pasado, sino lo que está pasando ahora. Y pensad que este libro está escrito en 1888, no hace 4 días precisamente, ¿eh? Y también dice lo que van a terminar de hacer. ¿Sí? Por eso os lo recomiendo, porque veréis que todo lo que escribió está clavado, y lo que ella escribió lo estamos viviendo ahora, pero aún no hemos terminado de vivirlo todo. Mirad que escribieron sobre los jesuitas. Pasados los primeros triunfos de la Reforma protestante, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella.
Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, porque esto es lo que les pasaba a los protestantes fieles, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, ¿os suena esto al Papa Francisco? Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Esto es a lo que ellos jugaban y juegan. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad. Y mirad qué hacían, y mirad si no hace lo mismo el Papa Francisco. Visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Interesante, ¿eh? Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Pues qué bien, ¿eh? Eso es cristianismo, ¿no? Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas porque llevaban a sus hijos allí. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. ¿Y qué implicaba la Inquisición? Lo sabéis, ¿no? Torturas y muerte. No obstante, el odio general que inspiraba aún en los países católicos el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. ¿Qué os parece? ¿Entendéis por qué donde los jesuitas han mandado hay más miseria?
porque todo lo bueno se lo han cargado. Y mirad ahora, la religión ecuménica del nuevo orden mundial. Ahora vais a ver la iglesia que está allí, San Ignacio de Loyola, se la conoce en Roma. El Papa asegura que proseguirá el camino del diálogo ecuménico. ¿Sabéis qué es esto, no? Ecumenismo. Continuamente, no paran de bombardearnos con ello en las iglesias protestantes y también en la católica y en otras religiones que no son cristianas. ¿Por qué? Porque van a llevar todo el mundo a los pies de Roma, una vez más. Y ahora vais a ver unas fotografías de una maqueta de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas en Roma, con partes integradas de templos de todas las otras religiones. Una sola religión mundial. Esto, miradlo bien. Esta es la maqueta. Una cúpula central, sí, redonda, pero ¿qué hay alrededor antes de entrar? Templos de todas las religiones. Sean de Rusia, sean del país que sean, no importa. Naciones con su entrada, como España. Y así, cuántas y cuántas denominaciones, religiones, que van a quedar todos fusionados, haciendo culto allí mismo. La trampa perfecta habrá sido cumplida. El origen del Reiki. ¿Sabéis lo que es el Reiki? ¿Todos sabéis lo que es el Reiki o no? ¿No? Bien. El Reiki es algo que quizás aquí no os ha llegado tanto, no lo sé. Pero os digo que de donde yo vengo está y mucho. Y no es un invento teóricamente que haya salido de Europa, sino que procede de un lugar muy lejano llamado Japón. Y el Reiki es un sistema de sanación en el cual se te acercan donde te duele, te ponen la mano y a través de la energía que tú desprendes, sanas. Bien, ¿creéis que esto es cierto? Esto es espiritismo. Nosotros no tenemos un poder que fluya de nosotros para sanar a nadie. Ese poder, cuando los discípulos sanaban a alguien, era en el nombre de Jesús. Pero resulta que ellos, para hacer esto, hacen una serie de rituales en los cuales se conectan con un poder superior, una fuerza que se transmite a través de ellos a la persona, y ellos hacen de mediums para que el otro sane. Esto es espiritismo. No es un poder de Dios, pero eso se está llevando a práctica en universidades y en hospitales incluso del mundo occidental, porque está siendo absorbido como algo bueno. Y sabéis, todo esto, sí, la medicina alternativa le llaman, lo incluyen allí, pues resulta que a través de esto muchas personas abren una puerta dimensional a los seres satánicos y empiezan a pasarles cosas extrañas. Y esas personas quedan influenciadas muchas veces mentalmente, de modo tal que cuando tú vayas a decirles la verdad bíblica, será rechazado porque alguien se está adueñando de ellos. Y no es Dios precisamente, es otro espíritu. Aquí tenéis todo el origen del Reiki. Procede de los jesuitas, concretamente un jesuita que fue a Japón y disfrazó esos conceptos como algo viniendo de allá, y así se fue expandiendo por todo el mundo. Por tanto, si alguien dice, estoy enfermo, yo conozco a uno que te va a sanar, te va a imponer las manos o se va a acercar y verás cómo te quedas curado para siempre. Y yo he conocido personas que han quedado sanadas, ¿sí? Bueno, los milagros de este tipo existen, porque Satanás también hace milagros. ¿Y sabéis cómo lo consigue? Pasando la corriente de su energía eléctrica a través del medium que le induce al otro a ser sanado, porque funcionamos por electricidad. Bueno, pues nada, me salto todo esto. Una vez más os digo que toda esta información está a vuestra disposición.
Y si la queréis, aquí estará. Mirad ahora la iglesia del Yesu y San Ignacio de Loyola. Esta es la iglesia. Es el lugar central de los jesuitas, el templo primordial de ellos en Roma, lo fue hasta hace tiempo. Y mirad qué hay allí. Ignacio de Loyola, el fundador. ¿Veis que lleva un libro y está en una pose muy mística, muy santa, que sí? Y está pisando una cucaracha, ¿no? Está pisando el cuerpo, casi la cabeza, de una mujer protestante. Y tienen a Ignacio de Loyola como un santo. Y el Papa, ¿qué hace? Pues seguir a San Ignacio de Loyola, porque es el líder fundador de su orden. Roma no ha cambiado. San Ignacio de Loyola se dedicaba a instruir a gente para que pisara, aplastara, asesinara a todo aquel protestante que no quisiera someterse a Roma. ¿Por qué no les enseñan eso? A tanta gente que va detrás de ellos pensándose que son casi como Dios. Esto es el interior, donde hay la insignia IHS o JHS con los rayos del sol, una vez más. Adoración al sol, Babilonia, recordad eso, lo mismo. Pues mirad que hay dentro también. La estatua que veis aquí, este monumento que está dentro de la iglesia, se titula La religión flagelando a la herejía. O sea que esa persona que veis de pie con un látigo, dale que te pego, a los otros que están así, y con una cruz, representa la religión católica que está dándole de latigazos a los herejes protestantes. Amor cristiano, ¿eh? Uf. La cara que se le queda a uno de la estatua no es precisamente de saltos de alegría, ¿eh? Y ahora estad pendientes del emblema jesuita. Esta es la parte más visible de su cara, su escudo, su emblema. ¿Qué veis aquí? Es un sol, ¿no? Veis sus iniciales, veis una cruz, y debajo ¿qué veis? Clavos. ¿Cuántos hay? Tres clavos. Ellos dicen que son los 3 clavos con los cuales Jesús fue crucificado. Pues estad atentos porque a veces las versiones que nos venden no son las auténticas. Mirad, extraído de la Universidad de Navarra, jesuitas, allí, en España. Mirad qué escriben ellos como dato curioso. Ellos mismos, chaf, el pie en el cubo y hago hasta aquí. Mirad qué dicen sobre los signos gráficos de escritura, el alfabeto hebreo. ¿Os fijáis bien en este símbolo, en este signo? Es una letra hebrea. La 6ª letra del alfabeto se llama Vav. Es la 6ª letra. Por tanto, ya imaginamos, si en latín las letras, muchas o algunas de ellas equivalían a números, ¿qué pasa en el hebreo? Lo mismo. La palabra Vav significa clavo. Se le adjudica el valor numérico 6. ¿Por qué? Porque es la 6ª letra de su alfabeto. Pero significa clavo y es el número 6. ¿Empezáis ya a pensar algo? ¡Ay, pillines! El clavo es igual a 6. Por tanto, en verdad, lo que significa es el 666, el número de la bestia. Ellos forman parte de la bestia. Los jesuitas, el Papa que está mandando ahora, y el Papa Negro que dirige desde siempre
desde hace tantos años el catolicismo romano. Sabéis, a veces hablamos del 666 solo bajo alguna connotación, pero es curioso, ellos mismos nos lo están mostrando solapadamente y solo se enteran los que se quieren enterar o los que ellos instruyen, una de dos. Por eso, para saber cosas de ellos debemos buscar, porque si no, no nos enteramos de nada. Apocalipsis 13, ¿qué decía del 14 al 18? Algo que decía y sigue diciendo ahora. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. ¿Y qué sucede? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí hay más connotaciones de las que podríamos hablar en la parte de arriba. Solo os diré que todo esto tiene que ver con el sábado, el día de adoración. La marca de la bestia, ya dijimos algo ayer, el domingo como día de adoración, el día que impusieron ellos sustituyendo la verdad del sábado. Y eso nos habla de que hay algo más. Habrá otro poder que le dará un total poder y absoluto al Papa de Roma, y van a ser los Estados Unidos de Norteamérica, gracias a esa infiltración que fueron trabajando durante estos últimos años. Y eso no va a quedar allí. La imposición del domingo obligatoriamente como día de reposo para todos va a ser extendida a Europa y al resto del mundo. Y ya estamos viendo los indicios de esos progresos. Pronto vamos a ver el cumplimiento del todo. Pero mirad, ayer hablamos del Verichip, ¿os acordáis? Ese chip que se va a implantar, que te va a servir para comprar, vender, para lo que haga falta. El dinero se va a desaparecer, todo será electrónico. Va vinculado a ellos, al 666, a Roma. En el conflicto de los siglos, ya terminando, tened guardada esta frase en vuestra memoria. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII y de Inocencio III. Son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Y eso es lo que están a punto de conseguir. Por tanto, estad atentos a todos los acontecimientos, porque las profecías están a punto de cumplirse del todo delante nuestro. Pero ahora que sabéis estas cosas, espero que no os las calléis. Y no lo espero yo, lo está esperando Dios, seguro. Porque allí fuera hay no sé cuántas personas que no saben nada de todo esto. Y vosotros debéis instruirles, debéis darles la luz que Dios os ha dado a vosotros. Tenéis un objetivo y una misión en este mundo. No habéis venido a pasar el tiempo a esta tierra, habéis venido a prepararos para la vida eterna y ayudar a otros a conseguirla. Vosotros y yo también. En fin, para finalizar solo quiero deciros este texto. ¿Lo recordáis de ayer? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18.
Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Por tanto, ¿qué van a hacer los reyes de la tierra al final? Van a ceder. Los jesuitas no serán expulsados de todas partes ya, eso es historia. Ahora conseguirán el poder para Roma. Y eso está describiendo el momento final. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, de los que os hablé ayer. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y Dios pronto vendrá a poner el punto y final a la historia maldita que han generado ellos a través de tantos siglos. La liberación para el pueblo de Dios viene, pero tened presente que antes nos lo van a hacer pasar muy mal. ¿Estamos preparados para eso? Pues ya podemos prepararnos siguiendo la voluntad de Dios, porque si no, no vamos a durar y nos vamos a perder la eternidad. Para finalizar, aquí tenéis donde hay todas las conferencias. Quiero deciros que mañana vamos a tener otro tema, si Dios quiere, y tiene que ver con ¿sabéis qué? Algo que vosotros en este país soléis ver, dicen, y bastante, y dependiendo de la zona más, el fenómeno ovni. ¿Os interesa hablar de los ovnis? Sí, porque si me decís que no, ya no vais a venir. Pues vamos a hablar del fenómeno ovni. Pero vamos a hablar del fenómeno ovni desde una perspectiva bastante desconocida a nivel general. ¿Cuántos de vosotros, y ahora sin vergüenza, ha visto un ovni? Aquí 2 personas. 3. 4 personas, 5 personas. Y alguna otra supongo que no se debe atrever a levantar la mano. Me es igual, con esto me es más que suficiente. Pero si de un lugar que hay, no sé, ¿cuántas personas estáis aquí? ¿80, 100? No lo sé. 5 personas han vivido alguna experiencia tipo ovni. Mañana vamos a ver en qué se basa esa experiencia tipo ovni. ¿Existen los ovnis? Si existen, ¿de dónde proceden? Pues nos vamos a llevar una sorpresa. Y esa sorpresa consiste que el tema de mañana tiene que ver con el tema de hoy. Y diréis, ¿cómo con el tema de hoy? ¿Qué tienen que ver los ovnis con los jesuitas? ¿Tendrán algo que ver? Bueno, pues os recomiendo que no os perdáis mañana la temática, que va a ser un poco extensa, os lo digo. Y no sé si será posible aquí pasar una filmación. ¿Será posible pasar una filmación de un vídeo? Pues si es posible y pasamos esa filmación que dura, no recuerdo si dura unos 20 minutos o algo así, vais a ver también algo sumamente interesante. Pero es algo que normalmente es rechazado por toda la gente que trata el tema ovni. Pero vais a ver de dónde procede eso. Y vais a ver una serie de explicaciones que no os van a dejar indiferentes. Pues bien, os agradezco que hayáis venido y os agradezco que hayáis tenido la paciencia de aguantar hasta ahora. Y antes de despedirnos, os rogaría que una vez más, todos los que podáis, nos pongamos de rodillas para hablar un momento con nuestro Dios. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque tú nos das a conocer las artimañas de Satanás. Te agradecemos porque ha habido personas muy valientes a lo largo de esta historia y algunos han terminado realmente mal, pero que han dejado constancia en sus vidas y en sus escritos de la verdad, de la auténtica historia que se ha ido tapando para que nosotros, la gente de la actualidad, no la conociéramos. Y se nos siguen disfrazando, se nos siguen colando conceptos
que no provienen de ti, sino que siguen siendo artimañas diabólicas. Ayúdanos, Señor, a investigar, a profundizar en el conocimiento de tu palabra y que tú, por favor, nos vayas guiando para ir captando lo que nos quieres mostrar para este último tiempo. Por eso te queremos pedir que nos quites todo lo de nosotros que no está bien, que ayudes a reformar nuestras vidas, a emprender los cambios necesarios para seguirte. Ya no va siendo hora de seguir perdiendo el tiempo, pecando. Ya va siendo hora de que nos consagremos a ti, Señor. Ayúdanos a resistir hasta el final, si es tu voluntad. Y no sabemos si el final será el día de nuestra muerte o será cuando tú vengas y estemos vivos para irnos contigo. Pero sea como fuere, que se haga tu voluntad y que seamos parte de los miembros de tu reino en los cielos. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados y bendice a cada una de las personas que ha venido aquí y de todos aquellos que seguirán viendo esto después a través de distintos sistemas como Internet, para que muchos más abran los ojos, se fundamenten en ti y puedan ser una luz para muchos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.